Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al primer programa, al primer podcast del 2020, Sin Refrito Podcast, el podcast internacional, porque ahora se ha sumado Chile, Argentina y Colombia, después del podcast que hicimos del feminismo. Mi nombre es Yair y estoy acompañado de mi amiga. Por favor, Yair, preséntate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos una vez más. Bueno, gracias por sintonizarnos. Este es nuestro primer programa del año 2020. Y nos hemos estado un poco alejados, pero ya prometemos volver a ser constantes. De vacaciones. Y bueno, consideramos oportuno regresar por estas fechas, porque pues ya ha pasado todo esto de las elecciones congresales, y creemos que es oportuno pues hablar al respecto. Acaban de pasar poquitos días, entonces vamos a hablar, y para eso tenemos una invitada que vamos a compartir pues acá ideas. Ella se llama Paloma Venero, es periodista y trabaja pues en esmomento.p. Y bueno, ¿qué tal, Paloma? Bienvenida, Paloma. Muchas gracias igual por darte un tiempo de venir a conversar un poco con nosotros con respecto al panorama político. Gracias, chicos, por la invitación. Bueno, en verdad es súper interesante que hablemos de estos temas en los podcasts. Creo que la gente que los escucha es gente que o tiene alguna información de política por sus papás, las noticias, pero también está empezando a formar su propia idea. Entonces, es interesante que escuche voces diferentes y que creo que debemos seguir en esta idea de construcción de lo que es la política, ¿no? Justamente el colectivo Es Momento plantea la construcción de ciudadanía en base a que todos tenemos igualdad de oportunidades, los mismos derechos y la idea de que el gobierno debería encargarse de que esto suceda. Estas elecciones han sido solo congresales y ha sido, creo que, bastante novedoso para todos, porque es la primera vez, digamos, en nuestra generación que nos toca vivir una cosa así, y que nos muestra primero el arrastre de los presidentes, porque cuando hay candidatura presidencial, en realidad nadie piensa en los congresistas. Sí. Y también es muy importante pensar que el presidente hace promesas de ejecución, porque su rol es ejecutivo. Entonces ahora las promesas primero no deberían ser promesas, pero además tenían que ir por el lado de las funciones específicas del Congreso, que son representar, fiscalizar y justamente legislar. Pero la gente no lo entiende, ¿no? Es como, pero entonces, ¿quién me va a dar agua? Entonces, ¿quién me va a dar luz? Y es como, bueno, tu alcalde debería estar haciendo eso. Y lamentablemente creo que, no sé si lamentablemente, ¿no? Pero la campaña del voto, no votes blanco ni votes nulo, de entre comillas ha servido, pero no sabemos, digamos, si esa proporción de gente de verdad indecisa por quién optó al final, o si ha habido de verdad, desligue de los medios y los propios partidos de una realidad de peruanos que han llevado a partidos que no veíamos hace mucho tiempo, ahora, ¿no? Como son el FREPAP y UPP. Entonces es muy interesante este panorama. Y aquí es importante precisar que esmomento.p ha trabajado en esto. He visto su página en Twitter. Han sido muy específicos y también muy didácticos al momento de explicar este tema, ¿no? Yo creo que, sí, justamente nosotros en esta construcción de la ciudadanía lo que queremos es que las reglas sean claras, ¿no? Y mucha gente no tenía idea de cómo se elegían a los congresistas, porque con el flash electoral a las 4 de la tarde el domingo tú sabías quién era presidente y se acabó. Te ibas a comer, a hacer lo que querías. Pero esta vez ha sido como, ok, ¿qué significa a las 4 de la tarde un flash electoral de congresistas? Porque son 130. Entonces lo primero que nosotros hicimos fue, antes de que fueran las elecciones, explicar que no había que votar blanco y nulo, que había que votar por un solo partido, y después empezamos a explicar cómo se eligen los congresistas, ¿no? Porque si bien cada partido tiene representantes a nivel nacional en la mayoría de casos, hay una proporción y un método que es el método de D'Hondt que se utiliza para establecer los escaños y para establecer quiénes van a ser los candidatos, ¿no? Y ahorita lo que estamos viendo, que la OMP no termina de llegar al 100%, es que algunos resultados en regiones mueven el panorama nacional, ¿no? Y que mientras no tengamos una claridad del porcentaje total de votos, el entender quiénes han pasado la valla o no con porcentajes reales es muy alto, ¿no? Tocabas el tema de la valla, que es el 5%, para que pase y puedan estar en un curul diferentes partidos políticos. ¿Es importante o es necesario la valla? Porque entiendo que antes del 2006 no se usaba, y a partir del año 2016 en adelante ya como que es por eso que el FREPAC también ha pasado. Y por ejemplo, varios partidos, ahora veo que también Juntos por el Perú está también como que temblando un poco porque no va a pasar al parecer la valla. Pero ¿es importante la valla del 5% o no es tan necesaria en este caso? La valla tiene dos partes. Digamos, el 5% de cantidad de votos a nivel nacional y que ocupes 6 curules, claro, pero de más de una circunscripción.
digamos, si nosotros fuéramos un partido y tenemos solo 3 candidatos, no podríamos llegar porque necesitamos tener, un 5% de representación y no podríamos, digamos, si solo nos han elegido en Lima, no pasaríamos. Por eso, por ejemplo, aunque el Partido Morado tiene una votación muy alta en Lima, en el resto de regiones es baja y ha perdido escaños porque tiene, me parece, creo que 3 regiones más. Entonces, tu representación es a nivel nacional, porque los congresistas son a nivel nacional. Entonces, cuanto menos regiones te eligen, se reduce el número de escaños y la proporción cambia, ¿no? Entonces, al final, la proporción... Eso fue lo que pasó con el Congreso pasado. El fujimorismo formalmente solo tenía 36% de elección de votos, pero ocupó 73 curules porque los demás partidos se cayeron. Entonces, al final, no hay una relación directa entre la proporción de votos y los escaños porque depende del panorama nacional, ¿no? Entonces son 2 partes y la pregunta que tú me decías que si es importante, yo creo que sí, porque en el mejor escenario los partidos de verdad deberían representar ideales y formalmente en este contexto tener 21 partidos, no es que tengamos 21 opciones distintas, es que estamos teniendo 21 lugares donde la gente quiere meterse porque hay beneficios de ser congresista. Entonces lo más importante era pensar que se iba a quitar la inscripción, que había sido así hasta estas elecciones. Entonces no pasabas a la siguiente elección si es que no volvías a cumplir todos los requisitos para ser un partido. Esta vez el Jurado Nacional le ha dicho que se iba a aplicar la valla para el conteo normal, porque tampoco puede entrar todo el mundo, solo hay 130 cupos, pero no se va a quitar la inscripción. Entonces lo importante de la valla es que organiza quiénes avanzan y quiénes no. El criterio mínimo para poder tener una bancada dentro del Congreso y formalmente también te quitaba la posibilidad de, mira, no te eligieron, no alcanzaste representación, pero algo has hecho mal, entonces revisa si es que realmente quieres volver a participar, qué debes hacer. Entonces están cambiando las reglas gracias a la reforma política para poder plantear cuáles van a ser las circunscripciones, cómo se forman los comités a nivel nacional y que el partido sea más fortalecido. Eso no se ha aplicado en esta elección, pero sí debería aplicarse para el 2021. En la próxima. Perfecto. Ahora, César Hildebrand habló una semana antes de las elecciones y dijo textualmente que este nuevo Congreso iba a ser un archipiélago de menudencias. Un poco desalentador. ¿Qué opinas? Que se ha hecho realidad. O sea, yo creo que, digamos, en la ciencia política tú planteas que los partidos fuera del sistema electoral, digamos, cuando estás en campaña, cuando tienes más de 7, ya tienes un sistema multipartidario difícil de manejar. 7. Nosotros tenemos 21, o sea, 3 veces más. O sea, ya era inmanejable. Los propios medios, la propia gente, no tienes la manera de diferenciar las estrategias. Y el resultado es lo que estamos viendo ahora. La gente no ha querido votar, no ha tenido una solidez de voto, o sea, la gran masa que se ha pegado hacia un lado, y pensar que el partido más votado, digamos, el domingo con la primera noticia era Acción Popular con 10.8%, es como nada. Claro. Entonces, lo que tienes es una dispersión de gente que no se siente representada, que dice, pucha, ¿entre qué estamos eligiendo? Y lamentablemente genera que, digamos, si hubiéramos pensado que el FREPAP sacaba 8%, pero nuestro partido más alto tenía 30%, es como que iba a ser totalmente diferente a que sea en ese momento la segunda fuerza, ¿no? Entonces, siento que sí, esta vez va a haber un archipiélago en el Congreso. Formalmente tenemos casi 10 bancadas, si no estoy mal, que es con lo que terminamos el Congreso anterior, ¿no? Empezamos con 6 y terminamos con 10, pero porque se separaron. Entonces, si imaginamos que hay una posibilidad de que se vuelvan a fragmentar, podríamos imaginar que van a haber muchas más bancadas, porque lo mínimo para ser bancada son 5 congresistas. Justo hablabas también, mencionó el tema de que te sentías como que, o la mayoría nos sentíamos como que no teníamos esas ganas de ir a votar porque justamente no sabíamos por quién o por qué partido votar. En este caso, ¿el voto debería ser siempre obligatorio o en algún momento va a tener que ser, en este caso, no a elección del ciudadano? Porque muchos de los que han votado ahora han sido jóvenes y no tienen mucho la idea de qué partido lo representan, y mucho menos saben qué partido de izquierda, qué es partido de derecha, conservador o qué sé yo. Entonces, a mi parecer, yo siento de que a veces el voto tiene que ser un voto que sea, que tú lo quieras dar o no. ¿Compartes esa opinión o de repente siempre es el voto obligatorio? Mira, yo creo que ese es un debate muy interesante, que además se planteó durante la reforma política y ha quedado en el aire, no está formalmente como un proyecto, que yo creo que es un debate que, a mi parecer, no debe darse solo en base a los resultados actuales, sino a la conciencia de cómo somos como país.
Y en este momento, si pensamos en hacer el voto voluntario, probablemente mucha gente no iría a votar, no porque no le importa, sino porque es más fácil. O sea, tienes un tema de que te queda lejos tu centro de votación, que tienes que separar un día, ¿no? Digamos, en este caso, la gente que no quería pagar la multa se hubiera quedado en la playa. Entonces, yo siento que... No estamos preparados, creo yo, para... Sí, porque lo que podría pasar también es que los partidos duros, que en este caso pueden ser los conservadores, tengan una militancia muy fuerte que sea la que vaya a votar y la representación realmente cambie. O sea, digamos, si pensamos que los partidos que han salido ahora han sido el resultado de votos dispersos, tampoco son súper representativos, pero formalmente es gente que ha decidido, ¿no?, de manera forzada o no hacerlo. Yo creo que si planteamos un escenario en el que poco a poco haya un poco más de conciencia desde el colegio para pensar qué son los partidos, qué ofrecen, hacia dónde van, primero que deberían no existir tantos partidos, y segundo que podríamos llegar a pensar que sí existe esa voluntad, ¿no? Pero que sea una decisión de, a ver, no quiero votar porque no hay nadie que me represente, no quiero votar porque no me importa. Claro, me aflojera, no me importa, ¿no? Y ese no me importa, formalmente en otros países donde el voto es voluntario, es, bueno, si tú no fuiste a votar, asume que no pusiste nada de tu parte para lo que estamos haciendo ahora. Entonces tampoco es que te puedas quejar por completo, ¿no? Pero sí es un debate interesante que yo creo que está abierto. Y ahora con la presencia del FREPAP, no sé si te habrá sorprendido la sorpresa. De los votos que ha conseguido, pero ¿crees que ahora que ya es seguro que van a estar dentro del Congreso, cómo crees que será su participación? ¿Será confrontacional? Buscará, bueno, aunque ellos han dicho que alianza no va a haber, o sea, Marta Chávez salió a hablar, dijo, bueno, el FREPAP tiene pues características parecidas a las de nosotras. No, aguanta, Marta, o sea, nosotros no vamos a buscar alianzas acá. Entonces, aparte ellos son religiosos, entonces, ¿cómo ves ese panorama? Yo lo veo un poco peligroso, la verdad. Cuando estás en política y tú dices, no quiero alianzas, pero ya cuando estás adentro y te ves que estás inmerso en todo eso, vas a tener que agarrarte de quien por ahí esté mejor. No creo que el FREPAP tampoco va a entrar con la pierna en alto y decir, no, aguanta, yo no quiero estar contigo porque... No, yo creo que esa es su primera, después de 20 años, creo que de hecho tiene que haber una alianza. Alguien va a tener que con quién poder aliarse, ¿no? Lo que creo que hay una diferencia importante que ellos han usado bien la palabra, ¿no? Alianza es como de verdad avanzar juntos, claro, y negociar puede ser para temas específicos. Yeah. Entonces, por ejemplo, yo creo que ellos van a ser muy duros en los temas que tengan que ver con el enfoque de género, la comunidad LGTBI. Justo lo que necesitamos. Que es una idea de llegar a reconocer derechos iguales para todos, ¿no? Y que estamos trabajando porque justamente los hombres entiendan que las mujeres somos iguales, merecemos los mismos tratos y nos traten igual y dejen de asesinarnos. Pero va a ser como complicado. Yo creo que en el tema económico ellos tienen un enfoque, no diría social, pero sí enfocado a la agricultura. Sí, entonces ahí puede ser un poco extraño, de repente se van a acercar un poco más a la izquierda, no sé si juntos va a terminar de pasar la valla o no, pero... Esperemos que sí. Sí, o sea, sí. Pero de todas maneras también de repente van a tener que replantear. Es que ahí lo importante es que, digamos, a mí sí me sorprendió que el FREPAP aparezca tan arriba. Nadie lo Pero tenía. Fue importante en ese momento también recordar, porque hablaba con un amigo, de que el FREPAP, cuando ha participado, ha salido a veces del otro con 2-3%. Claro. Entonces, esta vez tú dices, están 8. Si tenías 3, ese otro 5%, ¿de dónde sale? De un trabajo de todos estos años silencioso en lugares donde no llegan los evangélicos, no llega el Estado, no llega el fujimorismo. Y son personas que piensan como tú, y ese vacío entre espiritual y económico lo puede llenar una asociación que es religiosa, ¿no? Sí me parece súper importante, y en eso yo sí soy muy, muy insistente, que es que todas las identidades religiosas deben respetarse, pero tú no puedes tomar decisiones de gobierno ni de Estado en base a esas posiciones. Todo el mundo porque no todo el mundo está de acuerdo contigo y porque los problemas de salud pública, los problemas económicos tienen que ver con la expectativa de la realidad distinta a la que tú puedes vivir, ¿no? Digamos que eres una élite como los Opus o eres un estrato más bajo como en este caso de repente los de FREPAP. Pero entonces es importante, no sé hasta dónde ellos puedan verlo, ¿no? He leído y he visto que ha estado circulando mucho también los perfiles de los candidatos, ¿no? Y se ha criticado o se ha resaltado que tienen la mayoría máximo secundaria completa. Sí. A mí me parece que eso llama mucho la atención
porque formalmente nuestros congresistas no tienen que tener estudios para ser congresistas. No es un requisito. No es un requisito, tú tienes que ser peruano, mayor de 25 años y nada más. Entonces, formalmente están cumpliendo, pero el punto es, ok, si estas personas están llegando al poder, más allá de criticar o menospreciar su experiencia de vida, ¿cuál va a ser la base con la que políticamente van a tomar decisiones que argumenten posiciones, ¿no? O sea, digamos, todo el mundo planteaba, los grandes opinólogos y los medios, que la tarea principal de este Congreso iba a ser terminar la reforma política. Entonces, la reforma política es un debate constitucional sobre la ley electoral y la reforma que agarra un poquito de temas judiciales y un poquito de temas políticos, estructura de otras entidades. Entonces, formalmente sí hay, o sea, vas a hablar de la Constitución, que es un documento que tienes que manejar. Que tienes que manejar. Entonces vamos a ver quiénes son los equipos reales que van a formar parte de y van a respaldar al FREPAP, ¿no? O sea, no sé si es fake o no esta cuenta que salió diciendo, bueno, nosotros vamos a respetar a todos y a los que quieran colaborar, vamos a empezar a mandar las solicitudes. Entonces es como... Vamos a ver quiénes presentan las solicitudes y quiénes realmente también quedan llamados, ¿no? Y aparte también resaltó de que no solamente no tienen estudios, sino que muchos no tienen experiencia laboral tampoco. Entonces Exacto. es como que... Eso sí me dolió. O sea, yo tengo más experiencia que un congresista. Y en voto informado pues tú buscabas, ¿no? No Claro. tienen estudios secundarios. El FREPAP por lejos le ganaba a todos. Entonces un poco de temer por ese lado, ¿no? Sí, o sea, la primera reflexión que yo haría es pensar formalmente en que nos habíamos olvidado de que existe tanta gente que no, de repente aspira a tener estudios superiores. ¿Y por qué no aspira a eso? Porque no puede, o sea. No puede económicamente, las universidades no les están ofreciendo lo que a ellos les interesan, ¿no? Finalmente no lo tienen, ya llegaron al Congreso, entonces, ¿de dónde van a plantear? Los asesores son las personas que saben específicamente sobre ciertos temas que te tienen que ayudar, pero tú también tienes que ponerte de tu parte para entender eso, tomar una posición y votar, ¿no? Porque el voto es tuyo. Pero en base a qué argumentos ellos van a tomar decisiones, asumo que va a ser en base a su religión que ellos profesan. Su ideología, claro. Ojalá no solo eso, ¿no? Porque también yo, digamos, en las propuestas que han lanzado he visto que hay muchos temas de los que no se habla, en los que no sabríamos cuál es su posición y que son importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, el respeto específico a los demás es una cosa general, pero claro, si de pronto empiezas a hablar de comunidad LGTBI, los demás también son comunidad LGTBI, claro. Y ellos no necesariamente los consideran iguales ni con los mismos derechos, ¿no? Y eso es algo que formalmente dentro de un poder tan importante como es el legislativo es peligroso. Ya, Paloma, ahora tú personalmente, ¿cuál crees que ha sido pues la fórmula para que el FREPAP ocupe tantos escaños en el Congreso? Mencionaste uno que quizás es que ellos han llegado pues a lugares donde otros partidos, donde el Estado no llega. ¿Hay más razones? O sea, yo considero que también es un poco podría ser la decepción que tienen las personas hacia los políticos conocidos. Por ejemplo, el APRA, ¿no? Y ha quedado claro porque el APRA pues no ha llegado ni a la valla. O sea, ¿crees que hay pues otros motivos de que justifiquen su éxito que han tenido pues en esas elecciones del domingo? Porque ellos, por ejemplo, en los medios que hacían el debate, por ejemplo en el Comercio, La República, no iban. O sea, yo he visto que estaban todos, hasta el cansancio, estaba Rosa Batra, Mulder claro. Y todo, Bengolea, pero no estaban ellos. Entonces yo decía, ¿cómo es que han calado tanto? ¿O es porque un meme, por así decían, ¿no? Que han votado solamente por el meme? Pero asumo que, como dices, hay un trabajo silencioso de campo, de años, ¿no? Creo que eso nos obliga a pensar quiénes consumen los medios, quiénes consumen las redes y que existe un montón de gente que no lo hace, ¿no? O sea, porque más allá de que tengamos 1000 opciones de prepago y las distintas compañías te ofrezcan cosas más baratas, digamos, puede que haya gente que no lo llegue a usar, ¿no? Y que también ahí la pregunta sería, ¿no fueron a los medios porque no los invitaron, porque no quisieron? Yo creo que no los invitaron. Porque los medios se aseguraban el rating con caras conocidas, que tuvieran una argumentación o confrontativa o polémica, ejemplo, ¿no? El Comercio sí dice que los invitó, pero ellos declinaron, no querían ir. De repente no sé por qué. A donde sí fueron fue al debate del jurado, sí, ¿no? Y la exposición ahí fue, yo diría que no fue tan mala, ¿no? Pero claro, como todos los otros participantes, en algunas preguntas desviaron las respuestas. Como muchos. Claro, y esa es otra cosa, no han sido los únicos, claro, ¿no? Es que claro, cuando le preguntaban reformas estrictamente, por ejemplo, ¿qué van a hacer para equiparar la igualdad de las mujeres en el Congreso?
siempre todos te hablaban o te daban que yo voy a prometer esto, pero nadie te hablaba en concreto. O sea, eran como que respuestas gaseosas, ¿no? Ya claro. de lo mismo de siempre, pero nadie plantea, mira, yo me voy a ir con esta ley. O sea, no solo ellos, sino en su mayoría. Entonces, o sea, reconociendo eso, tendríamos que pensar que no son tan malos porque los demás están igual, que tampoco es un alivio, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, la pregunta era, ¿cómo han llegado hasta ahí? Yo creo que, a ver, si le podemos dar crédito al meme, pensemos que el valor de la gente que se ha dejado convencer es, mira, vamos a votar por algo que no va a pasar, no sé, pues el 0,5%. Y yo creo que la gente que sí ha ido a votar y ha marcado el pescadito, entre comillas, por convicción, es gente que no ha recibido la influencia de los medios y que puede asociar, yo no sé si erróneamente, que un partido religioso no es corrupto, ¿no? Porque una cosa que sí ha empezado a salir estos días... Pero Santana nos hace ver que eso no es así. Santana, el de la iglesia, el ¿de la casita? No, Santana, el de la iglesia... El aposento alto, ahí está. El aposento alto. Esa es la voz de Freddy que está atrás en los controles. El aposento alto, claro. O sea, él que le pedía pues a todos sus los de Manuel, que tienen el diezmo, que también lo usan para no sé qué. Claro. Ellos. Entonces, no, pero y además que han salido, digamos, de repente no son corruptos, pero estos días han salido denuncias de algunos de los candidatos sobre temas de violación, tráfico de drogas también, secuestro de niños. Entonces ahí también te pones a pensar como ¿por qué eso no estaba en sus hojas de vida? O sea, hay todo un debate que podríamos también hacer, y a mí me parece muy importante, sobre la hoja de vida que tú llenas cuando eres candidato. Es absurdo que tú tengas que decir cosas que el Estado tiene como información y no simplemente tú tengas que hacer una verificación de que los datos están bien. Claro. Porque temas de estudios los tiene la SUNEDU, temas de data, de dónde vives, de años y no sé qué, los tiene la RENIEC, todos sus temas antecedentes los tiene el Poder Judicial y la Policía. Entonces tú no deberías decir, uy, se me pasó, ¿no? Es como, a ver, esto está, y en ese momento el jurado debería hacer uso de alguna herramienta que unifique toda esta información. Entonces, esas denuncias no han aparecido en sus hojas de vida, no sabemos si es porque ya cumplieron el tiempo en el que te rehabilita el sistema de justicia igual, o digamos, están en procesos y por eso tampoco se han visto, pero eso es muy importante. O sea, formalmente, en este espacio donde estamos viendo que no queremos más mujeres muertas, no queremos temas de corrupción, lavado de activos, tráfico de drogas, son crímenes como que llaman la atención para decir, oye, esto no está bien. Claro, creo que no importa si es que ya pasaron o están en proceso, porque igual los has hecho, entonces es peligroso. O sea, formalmente para ser candidato estas dos cosas no son impedimentos, que eso también debería ser una conversación muy grande, importante, pero pensando que el derecho más importante es que tú puedas ser elegido, digamos que los abogados van a decir que pierde peso, ¿no? Como sociedad sí creo que podríamos cuestionarlo. Bueno, no, como les decía, sí me parece muy importante que además, si los medios dicen que no los han recibido las invitaciones, también el tema es que los medios no tienen que ser los responsables de sacar todos los trapitos al aire, ¿no? O sea, los propios ciudadanos deberíamos tener una plataforma más fácil, pero ¿cuánto interés existe para entrar a buscar? O sea, yo he entrado a buscar información del partido que me interesaba. Sí. No de otros partidos, porque claramente no era mi opción. Entonces era, la gente que a mí me interesa, ¿tienen antecedentes? No, ok, estamos bien. Entonces, no he buscado más. Sinceramente, ¿no? No es que haya hecho una tabla comparativa de ya, ¿no? Entonces, eso lo hizo el comercio. Sacó varios informes sobre propiedad, denuncias o papeletas en temas de vehículos, estudios superiores, sentencias. Pero eso también está en voto informado. Claro, pero ahí te lo ponen como en la tabla, ¿no? Entonces ves y dices, mira, sí, ¿no? Y luego también tú te pones a pensar, tienes gente que puede estar súper preparada con estudios superiores, pero que como persona no tenga necesariamente los temas éticos súper claros, los temas límites de derechos súper claros. O sea, tener estudios no te hace... No te garantiza. Claro. Entonces, digamos, por ahí podríamos decir, bueno, el FREPAP son personas que quieren hacer las cosas diferente, pero estas denuncias sobre violación y temas con niños y tráfico de drogas es preocupante, ¿no? Entonces, el discurso, ahora sí han estado oyendo medios, que han tenido, queda claro que hay un rechazo a la comunidad LGTBI, que yo creo que va a ser preocupante porque tenemos representantes de la comunidad en el Congreso ahora. Martín de Belaunde. Si no Alberto. Alberto. Sí, entonces, claro. Alberto, que en realidad yo creo que tiene el voto fuerte, ¿no? Porque candidatos del FA no han entrado, pero yo creo que el FA sí va a levantar esas banderas, ¿no? Eran 4, me parece. Sí. Alberto, Gabriela Salvador y un chico que también es de Frente Amplio. Creo que eran 2 de Frente Amplio y uno de JP. Uno de JP. Sí, no me acuerdo quién es hay uno más que creo que es en Frente Amplio. Sí, pero solamente está Alberto de Belaunde. Sí. Claro, pero ¿cómo te sientas con
candidatos del FREPAG a negociar o sacar un proyecto de ley que beneficie a la comunidad LGTB, si claramente ellos han dicho de que no, claro, y han puesto a la familia como que el órgano principal de la sociedad, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo vas a negociar con ellos si ellos ya te cerraron la puerta? Y eso sí mueve masa, o sea, sí. las personas mayores... Somos un país conservador en claro, ese o sea, sí. De hecho hubo un tuit de Alberto diciendo que es un tema súper preocupante, que... O sea, no sabía qué cosa iba a pasar, hasta dónde íbamos a llegar. Y le contestó supuestamente esta cuenta que tiene el FREPAP, que no sé si es de verdad o no, como vamos a tener un espacio de respeto, sin palabras ni confrontaciones, porque Alberto sí fue como, esto es lamentable, preocupante, decepcionante. Entonces, yo creo que la respuesta fue buena, pero no sé si esas van a ser las actitudes reales, ¿no? Y yo creo que lo más importante, si es que se mantiene esta actitud, es por lo menos que se escuche. El problema es que al final pesan los votos. Claro, entonces, incluso yo siento que, por ejemplo, el APRA, salvando todos los pecados que tiene, para el tema de derechos de igualdad, sí tenía como el panorama más claro, ¿no? O sea, ellos no eran anticomunidad LGTBI. Acción Popular tiene un ala conservadora, hay que ver cómo se comporta, cuáles de los candidatos que han entrado tienen esa postura más conservadora. Formalmente el Partido Morado, Frente Amplio, JP si pasa la valla. Unión Perú, ¿cuál Perú? No, creo que ellos son los más progresistas. Unión por el Perú no estamos claros. O sea, hoy día Virgilio Acuña ha dicho como que sí los van a apoyar, pero no sé si todos estén de acuerdo con él. O sea, y Alianza para el Progreso también tiene esta posición de es un tema de conciencia, y cada uno tiene una posición abierta, que es como... Entonces hay que ver cómo se suman los votos, porque el Congreso anterior nos tenía como preocupados en plan de, sabemos quiénes son los evangélicos, no son pocos, son súper duros, pero eran de verdad caras súper identificables con discursos claros desde el primer día. Ahora tenemos muchas dudas de hasta dónde llega el conservadurismo de estos partidos, ¿no? O cuánto se va a poder avanzar, ¿no? Exacto. Hablaste también del APRA. ¿Qué pasó con el APRA? Porque yo recuerdo las elecciones pasadas y cuando estaba pequeño también que habían elecciones y yo veía al APRA ahí, no bajaba del top 5, top 3, y ahora me resulta extraño ver que haya alcanzado el 2%. ¿Qué pasó con Mijael? ¿Dónde estará ahorita? Creo que se va a ir. Empezó mal. Se va a ir del país a bueno, ya pues siendo con su apellido, yo creo que va igual, va a agarrar chamba en cualquier lado, ya, pero el tema es de que creo que le han dado en su orgullo a Mijael y a todos los apristas, ¿no? Y Solidaridad Nacional también, que estaba por los suelos. Pero ¿qué pasó? ¿Ya el APRA ha muerto desde que murió Alan García o va a haber un resurgir? O sea, creo que es importante recordar varias cosas, ¿no? El último gobierno de Alan García fue mejor que el primero, de todas maneras, pero sí dejó varios temas de corrupción que se han evidenciado ampliamente, no solo con la megacomisión, sino con el tema de Odebrecht, ¿no? La comisión Clavajato, que presidió Bartra, fue un desastre, le lavó la cara al aprismo. Bueno, entonces, claro, ahí sí se vio que había una primera alianza entre el fujimorismo y el aprismo en la comisión Lavajato, pero también es importante recordar que en las últimas elecciones el APRA entró en una alianza con PPC, y la alianza estuvo muy mal hecha porque los 5 que entraron fueron solo del APRA, ¿no? Entonces el PPC se quedó literalmente habiéndoles dado el soporte para que puedan entrar, porque no les iba a alcanzar, y se quedaron sin nada. Pero sí siento que en varios temas, como los casos de los cuellos blancos, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el APRA tuvo un papel lamentable respaldando a estos jueces corruptos y negociaciones que claramente todos despreciamos, ¿no? Entonces, poco a poco ya se fue, pues... Sí, yo creo que incluso haber entrado al Congreso siendo una bancada tan pequeña ya era un indicio de, ok, están entrando los más conocidos con más maña, pero ya son solo 5, ¿no? Ahora, también hay que reconocer que siendo solo 5 podían manejarte una sesión de pleno, parar un debate, avanzarlo por donde querían. O sea, tenían el poder. Y el conocimiento, ¿no? Porque formalmente hay una escuela política ahí. Sí. ¿Qué ha pasado ahora? Yo creo que, bueno, es lamentable hablar de lo que hizo Alan, pero simplemente él tomó la decisión de que no se le pudiera encontrar la culpabilidad o no. Y esa duda juega para los dos lados. Para que los apristas le sigan creyendo, los que quieran, y para que la gente diga, bueno, tenía algo que temer, ¿no? Entonces, si el gran líder que podía mover muchas masas fuera del partido ya no está, las acusaciones contra el partido siguen, y la verdad es que por muy, no sé, interesante que haya sido escuchar a Mulder en muchos debates y ver cómo se peleaba y haya sido interesante, entretenido, ya no era necesariamente lo que estábamos buscando en las políticas de ahora, ¿no? Entonces,
yo creo que la gente también se ha dado cuenta que hay que renovar ese estilo de política, ese estilo de partido, y que por eso se ha elegido propuestas nuevas o no conocidas. No conocidas. Entonces, el APRA sí ha tenido un declive que yo creo que tiene que ver también con un propio manejo interno, porque hubieran podido renovarse, ¿no? Y hubieran podido tener una propia imagen de rostros nuevos. Trataron, creo, con Mijael, pues, pero también... Pero es que él no ha sido parte del partido. Yo creo que ahí, digamos, algunos militantes se sintieron ofendidos, ¿no? O sea, fue mal el fichaje de Mijael. Lo que pasa es que Mijael tiene también sus propias cosas, ¿no? Este artículo que salió, de todas las mentiras que ha hecho, lamentablemente este chico tiene un problema, o sea... Una alumna de la PUC lo sacó, o sea, sí, claro. jalando el Somos hilo periodismo, me parece. Sí, y ahí es súper interesante ver cómo alguien que no ha llegado a ningún cargo de poder y ya tiene tantas cosas que ha dicho que no son verdad. O sea, ¿qué necesidad tienes de decir que eres un corresponsal de guerra? No, y lo peor es que, bueno, lo comentas entre tus amigos, pues tu familia... Pero ahora que las redes sociales, en internet encuentras todo, pues uno no se atreve a decirlo para que luego a unos días te puedan cuestionar, el panfleto todos los días le pega a Mijael. A mí me da pena, ya suéltenlo, por favor. Ya. Porque además hubo esta cosa de, a ver, si sigues hablando de él, le estás haciendo, o sea, como fama, ¿no? Siempre dicen, a veces tienes que preocuparte más, no que hablen mal de ti, sino que no hablen, porque quiere decir que no existes. Entonces ahí el chiste era que, bueno, Mijael ha sido una locura su campaña. Yo creo que formalmente ya sacó su mensaje agradeciendo a todo el mundo, ¿no? Yo creo que no iba a llegar, ¿no? Eso claro. Sí. Yo también creo que no. Y el APRA tendría que haber tenido otro tipo de visión. Porque, por ejemplo, lamentablemente el PP tampoco ha llegado, que es un partido que ha tenido experiencia, trayectoria. Al final ha salido esta denuncia contra Bengolea, que me parece grave también. Pero, por ejemplo, hay una chica joven, que era Andrea Lanata, que tuvo más de 20.000 votos, que podría haber sido una representante importante para el tema de enfoque de género, el tema de mujeres, violencia, ¿no? Temas de infancia también. Pero, claro, cae con la lista. Y finalmente, bueno, un día antes le vuelven a decir que no podía participar, que es un desastre como el jurado especial maneja ciertas cosas también, ¿no? Ahí debería haber menos arbitrariedad, porque tú puedes tener en vilo a los candidatos a tan pocos días, y sobre todo siendo también, por ahora, con el tema de la cifra preferencial, que tú vales y arrastras al partido, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ese es otro tema, que el jurado, yo creo que nos está manejando también sus propios procesos, ¿no? Justo que estamos viendo ahorita el tema de Keiko, que está resolviendo si vuelve o no a prisión. Fuerza Popular se mantiene en el Congreso todavía. O sea, no entiendo a veces o cuál es la perspectiva de las personas, por qué siguen votando por Fujimori y todo ello. O sea, no sé, ¿alguna explicación debe haber? ¿Algo tú me puedes dar luces o es que él aún... Tiene su colchón, yo creo que todavía, y los jóvenes son más... Pero o sea, después de lo que hemos visto durante es que el eso año es muy pasado. importante. Bueno, lo que me parece importante es pensar lo que les decía hace un rato, ¿no? Nos hemos olvidado de que Lima no es el Perú. El Perú no son las redes. O sea, de verdad, cuando tú entras a Facebook y te pones a hacer pauta o ves mapas, sí te das cuenta de que no se habla, o sea, no todo el mundo tiene Twitter. En Lima hay regiones que no usan Twitter, así de simple, no lo usan. No es algo que funcione para ellos. Facebook sí, un poco más a nivel nacional, pero también es importante pensar que el discurso de Fujimori acabó con el terrorismo es muy fuerte. Sí, claro. Sobre todo para los espacios donde más se sufrió, donde las personas tienen menos recursos. Y porque también hay que reconocer que a la política que teníamos antes, Fujimori fue el primero que se puso las botas y llegó a muchos sitios donde, bueno, Belaúnde había llegado mucho antes, claro, ¿no? Sí recuerdo esa foto. Entonces, donde él está ahí en el los colegios, claro, o sea, esa sensación de, no sé, pues, de repente personas que ahora ya son mayores de 50, de 60 años digan, pero aquí vino él y no ha vuelto a venir nadie, es una responsabilidad del gobierno. Sí. ¿No? Yo creo que Martín Vizcarra se está moviendo por el Perú, pero no sé si está llegando tan lejos o con tanta, digamos, proyectos terminados o promesas de inicios de proyecto. Entonces, formalmente lo que tenemos que pensar es que cuando salen las encuestas, no sé si ustedes vieron la que sacó IEP sobre temas de corrupción, es como a la gente, o sea, le afecta la corrupción a gran nivel, pero no identifica que la corrupción de yo te doy coima policía también está mal, claro, ¿no? Y cuando planteas cuánto perdonarías este tipo de acciones a tus parientes, tus vecinos, tus autoridades, es bien alta la indulgencia, porque tú sientes que no te toca directamente, no está esa conciencia de esa es tu plata. ¿Pero por qué?
porque formalmente no es su plata, pues. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos un país que tiene 70% de informalidad. Y eso quiere decir que 70% de personas del Perú no paga impuestos y esa plata no ayuda, o sea, no existe para generar escuelas públicas, hospitales, que nos atienden a todos finalmente. Entonces, parte de que el sistema esté mal y no funcione adecuadamente, hay una responsabilidad interna, organizativa, pero hay un tema de que no estamos fortaleciendo con nuestros propios impuestos algo que debería ser para todos, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay un vacío que yo creo que sigue siendo un voto duro. Sigue siendo gente que dice, bueno, ¿sabes qué? Por último, los fujimoristas están más cohesionados y que ellos formalmente venden una derecha populista que a la gente le da miedo a la izquierda. Porque la izquierda nunca ha terminado de deslindar algunos temas con el terrorismo, porque su idea de cambiar la Constitución da miedo y porque la idea de modificar todo el sistema económico también da miedo. Uh-huh. Probablemente porque no lo saben explicar o creen que se hace un día para otro y tampoco es así. Entonces te quedas como pensando, ¿cuál es la otra opción que está más o menos ahí, que ha hecho cosas? Porque ha hecho cosas, sí. El Fujimori. Yo también creo que la gente todavía le tiene mucho miedo a la izquierda. Te quería hablar de Indira, de Marisa, de Tania, que en el Congreso anterior hicieron un buen trabajo. En el Congreso fueron las principales congresistas en respaldar la disolución del Parlamento, principales opositoras al fujiaprismo. Hicieron un buen papel. Pero ¿qué pasó? JP, Frente Amplio, las cifras no son muy altas. Frente Amplio está rozando. JP, esperemos que sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que falta? Aparte de que las personas todavía tienen pues mucho miedo a la izquierda, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, no solo la izquierda, sino todos los representantes políticos de repente se han alejado de sus bases. Yo conozco de cerca el trabajo de Marisa, de Indira y de Tania, y especialmente en Lima, y así trataron de estar cerca de sindicatos, dirigentes, de madres, de comunidades populares. O sea, no se quedaron en la Lima moderna, digamos. Uh-huh. Trataron de ver los otros problemas, pero está siempre límite entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Entonces, sí me parece importante lo que hicieron. También siento que las banderas por las que lucharon son las banderas de la comunidad, de las mujeres, uh-huh. Pero a veces en tu día a día ese no es el primer tema que te afecta. Entonces, si bien crees que es importante, de repente mucha gente dice, mira, va a sonar horrible lo que voy a decir, pero es como, si me sigue pegando mi marido, pero trae plata, ¿qué hago? ¿No? O sea, no me puedo ir. De verdad. Claro, pasa. Entonces, ahí hay un tema muy fuerte de que muchas personas, incluso algunas mujeres, van a aceptar no cambiar, no denunciar, no enfrentarse a esta violencia por una dependencia económica, por un tema de abuso psicológico que también está metido. Entonces, la agenda es muy importante, pero no está tocando la realidad de muchas personas, ¿no? Porque cuando contrastamos, digamos, de dónde son los votos, son de zonas muy periféricas que probablemente tienen una necesidad más urgente. Bueno, continuando con la conversación, el tema de la oposición en el año pasado era Fuerza Popular. ¿Este año habrá algún tema de una oposición? Porque, por ejemplo, el Partido Morado ha dicho que va a apoyar al Ejecutivo, Acción Popular también, Alianza para el Progreso también. ¿Hay alguno de ahí que tú digas, no, este puede ser el que me va a traer problemas o el que me va a alborotar por ahí el gallinero? ¿FREPAP? Yo creo que ahí hay una gran pregunta, porque es como, ¿qué va a hacer FREPAP? ¿No? Por ejemplo, FREPAP, dentro de sus propuestas, una que me parece así bien interesante, reducción de la jornada laboral de 48 a 44 sin reducción del salario. Pero eso lo planteó también Lucía Albites. Pero no, yo creo que no puede funcionar, porque aquí te estás hablando de un tema, por ejemplo, de productividad. Entonces, mira, aquí entran las grandes empresas, pues, ¿no? Ahí hay varios puntos. O sea, en el primer mundo, en Francia, esto sucede. Pero ¿qué pasa? Tienes un piso más alto de cosas que ya se han logrado, cosas que no se tienen que compensar. O sea, y ¿como que no es tiempo para Perú, quizá? Eso y otra cosa. Se supone que tú, al pensar en estas medidas, estás pensando en darle al trabajador más tiempo para estar con su familia, usar, no sé, pues los espacios públicos, consumir. Pero lo que probablemente pasa es que busque tu trabajo. Entonces, porque necesitas más dinero. Entonces, formalmente, ¿qué estás pensando? ¿Darle beneficios laborales o que él se sobreexplote porque tiene más tiempo? ¿No? Ahí hay un debate que tiene que ver con reconocer cómo somos como sociedad también. Y que probablemente nadie es que quiera trabajar todo el día, pero si necesitas más plata. Y tiene mucha razón en lo que dices. Influye bastante cómo somos como sociedad. Y eso también tiene que ver con lo que comentaste al principio de si es que las personas, o sea, si analizamos para que el voto sea voluntario o no. Eso también depende de cómo somos como sociedad.
Sí. Por eso todavía... O sea, siempre hay una lógica que se critica mucho desde la gestión pública, que tú no puedes copiar un modelo que ha funcionado en otro sitio, así nomás, como copy-paste. Porque, claro, como las AFPs. Claro. Porque formalmente lo que tienes que entender es que si aplicas ese modelo, tus personas tienen otros plazos salariales, otro tema burocrático legal y una estructura social que tiene que saber responder. Y probablemente eso es lo más importante que a veces no se hace. Yo creo que está mejorando, pero todavía estamos avanzando lento, ¿no? Sí. Todavía. Ahora, el problema no solo ha sido el FREPAP, sino que también Unión por el Perú ha tenido bastante votos. Sí. Este grupo político, pues, que está relacionado con Antauro Humala. Eso me da más miedo, no sé. Eso es muy importante porque lo que estamos entendiendo formalmente es que la gente no lee en el Frente Amplio y en Juntos por el Perú una izquierda fuerte. Uh-huh. Y ha elegido a una izquierda radical que se supone que es Antauro. Digo se supone porque no sé si formalmente Antauro se reconoce súper izquierdista, ¿no? Hay una propuesta que decían que si llegaba iban a pedir que sacaran a Antauro y ha puesto también, por ejemplo, no dar empleo a los extranjeros mientras haya peruanos desempleados. Otra propuesta de Unión por el Perú. Pero, los congresistas no dan empleo. Sí, pues, eso es medio raro. Eso es interesante porque ¿quién lee esas propuestas? Personas que probablemente estén de acuerdo con ellos, pero que no identifican que realmente lo pueden hacer o no. Exacto. Expropiar a los medios de comunicación, yo veo acá. O sea, no entiendo. Mira, a mí hay una cosa que me parece interesante sobre esa propuesta, y yo siendo periodista, creo que el espacio en el que Toledo asume la presidencia debió haber hecho una reevaluación de cómo está dividido el espectro electromagnético, porque vimos que Fujimori tuvo súper fácil, entre comillas, comprar medios, ¿no? Uh-huh. Y la corrupción que eso generó. Y cómo los medios que generan información o te permiten tomar posturas ante ciertas noticias fueron manipulados. Y hemos visto, lamentablemente, que en estas elecciones tú tienes un silencio electoral desde el sábado. Claro. Pero el domingo, Canal 4 estaba repitiendo entrevistas temprano de por ejemplo, el Partido Morado, Julio Guzmán, ¿no? Entonces ahí tú también te preguntas, ¿hay una intencionalidad que no puedes negar, ¿no? Claro. Entonces, ¿hacia dónde apuntas? Porque cuando pasó lo de Humala Keiko, la campaña anti-Humala fue de los medios, porque todo el mundo no quería a un militar de izquierda, no sé qué. Está bien que tú tengas miedo, pero claro, la línea editorial también te permite que tengas una postura que, digamos, diferente, pero cuando tienes un monopolio de medios, cuando formalmente tus medios son el 85% de derecha, ¿no? Y creen no solo en el modelo económico que de repente está bien, sino en quiénes van a poder continuar haciéndolo, uh-huh. Se complica la perspectiva de que el resto de gente no pueda, ¿no? Y formalmente la gente de a pie te va a decir, mira, no me importa si es de izquierda o de derecha, quiero que me dé chamba, quiero que me dé una estabilidad para hacer cosas. Y por ejemplo, cuando salió ese tema de Chile, todo el mundo se preguntaba si Perú lo iba a lograr. La respuesta era no, porque nuestro nivel de informalidad no te permite llegar a eso. O sea, tú trabajas para comer ese día. Claro. Entonces, si te vas a tirar una huelga de 2 meses, es porque el Estado te permite pagar un seguro, tener ciertas cosas, pero acá si eres tú el que te solventas, también eso es como un déficit del propio derecho de protestar. Exacto. Sí. Un tema, ¿qué pasa, por ejemplo, si, asumo que debe ser muy importante el tema de Juntos por el Perú, va a afectar en caso no pase la valla? Porque hasta donde tengo entendido a las 3:30 por ahí leía de que no se iba a mover mucho y que no iba a pasar. O sea, ¿cuánto va a afectar? Lo que pasa es que es importante tener en cuenta qué curules tiene Juntos por el Perú ahorita. La verdad, yo estaba revisando hasta ayer y solo me acuerdo que en Lima tiene 2. Sí, Arbizu. ¿Qué quiere decir eso? Arbizu y el 1. Entonces, que es Sánchez, me parece que se apellida. Pero, ¿qué pasa? Esas 2 curules tienen que pasar a alguien. Entonces, ese alguien... Robert Helber y Arbizu, los 2. Claro, entonces, ¿y quiénes son esos 2 otros partidos? Probablemente sea Podemos y uno más. Entonces, Podemos ya tendría 9 congresistas en Lima, ¿no? Sí. Y yo formalmente veo que en Podemos es un partido de Pepe Luna que tiene un montón de denuncias sobre temas, que tiene un tema muy fuerte en contradicción con lo que es la SUNEDO, que me parece una institución muy importante que está regulando la educación superior en ese país, pero además que por mucho que Urresti sea el ícono de la seguridad, no es que el Congreso pueda tomar medidas o hacer proyectos de ley sobre temas de seguridad, es una responsabilidad y una función del Estado. Congresista más votado, seguido de Belaúnde, ¿verdad? Sí. Entonces ahí me parece que está bien, es identificable que esa es su bandera y todo, pero
¿qué va a poder hacer de verdad desde el Congreso? O sea, a mí me hubiera gustado que Urresti se siente y le diga a Martín Vizcarra, hola, quiero ser tu ministro del Interior y hagamos algo juntos, y de repente salía algo genial. Pero desde el Congreso, políticas de seguridad ciudadana es limitado. Ahora, Urresti está siendo investigado por la muerte del periodista Hugo Bustios, que así se llama nuestra promoción. Y también lo han acusado de violación. Entonces, me pregunto por qué la gente ha votado por él. O sea... Porque caemos entiendo, de nuevo. claro, como decías tú, él es un ícono, ¿no? De la seguridad, el grupo Terna, salía a la calle, cuando estaba en Los Olivos. En Los también, Olivos último. Se metía a hacer los operativos. O sea, creo que a la gente le gusta más el tema de que en vez de estar afuera... Resultados. Creo que es también un espacio que está dejando el gobierno. La gente ahorita quiere seguridad. Cualquier distrito es peligroso, no importa si es de noche, porque de día ya están en el carro arranchándote el celular. Entonces... Bueno, ya casi para terminar, ¿cuál es tu panorama general de este nuevo Congreso? Yo siento que, digamos, las herramientas reales que puede darte el Congreso en ese momento es ampliar penas, pero formalmente no es que el resultado de ampliar las penas sea que captures más personas, ni que esas personas se queden el tiempo que la pena exige en total, ¿no? O sea, formalmente el sistema de justicia es otra cosa, funciona aparte. Y creo que este Congreso va a ser muy interesante. Va a estar bueno esos debates, ¿no? Yo siento, de verdad yo prefiero que hayan debates. O sea, espero que los hayan. Porque me imagino siento... al uno de FREPA con su túnica peleándose con Belaunde por el enfoque de género, ya va a ser todo... Y eso es muy interesante porque, digamos, el Congreso anterior hubo un comentario tubino sobre cómo van a venir los de izquierda, esos hippies, no sé qué. Sí. Y yo no sé si alguien se está preguntando si de verdad los de FREPA pueden ir con las túnicas o no, van a usar terno o no, cómo van a juramentar. Y sería muy interesante para el conservadurismo de nuestro país que vayan como les dé la gana. O sea, exacto. Los del FREPA, cada uno, en verdad, porque también eso es un tema ya de formalismos que yo no sé hasta qué nivel es tan relevante, pero... Una última pregunta, con respecto a las elecciones presidenciales, después de ver a los partidos que allá van a ocupar su curul, ¿cuál es el que por ahí se perfila como el preferido para el 2021? Hay un tema antes de pensar en las elecciones presidenciales que van a ser las elecciones primarias de los partidos. Cierto. Y eso es interesante porque eso es en octubre de este año. Y luego tenemos las presidenciales en abril, y luego tenemos las regionales. Sí. Entonces tenemos como 4 elecciones así seguiditas y la gente va a estar harta de votar, porque formalmente es tener que meterle cabeza a un tipo de elección de autoridad, ¿no? ¿Qué partidos se perfilan? O sea, yo creo que Acción Popular podría ganar si es que internamente soluciona sus problemas, porque esa foto que salió el día de las elecciones, o sea, realmente, bueno, Muñoz es el alcalde, claro, pero es nuevo en el partido. Vitocho se supone que representa lo que no se votó bien en el Congreso anterior. Raúl Díaz Canseco tiene la plata que puede hacer cualquier cosa. Y Barrenechea, bueno, no terminó bien en las elecciones anteriores, pero falta el presidente del partido ahí, que era Mesías Guevara, ¿no? Que bueno, es presidente regional del norte, pero que también debería tener un peso importante, ¿no? Y bueno, todo el mundo se está olvidando que Lescano era parte de ese partido, que tiene una intención alta de ser presidente, con qué partido estará. Hay un rumor enorme sobre que Salvador podría ser candidato, habría que ver de qué partido. Claro, dijeron Salvador, que del Solar. Dijeron de que por lo sucedido de ¿cómo se llama Julio Guzmán, dijeron de que le iban a sacar a Julio Guzmán y van a poner a Salvador del Solar, porque, o sea, Julio Guzmán, nuevo, muerte política en el 4, se lo comió vivo el entrevistado, pero terrible, no sabía dónde meter la cabeza. Yo me pongo a pensar, si hubiera estado, por ejemplo, Alan García, le daba la vuelta enseguida. Lo ha hecho, además, porque tiene casos peores sobre temas de infidelidad. Ahí el tema es interesante porque, claro, el rumor de que Salvador sea presidente sale antes de que sea premier, creo, ¿no? Por ahí, el cierre del Congreso levanta otra vez, las encuestas lo han vuelto a poner. Yo no sé si a Salvador le interesa el Partido Morado. Yo no sé si sea tan fácil para Julio decir, bueno, sí, le cedo mi sitio a alguien más. Porque ya, yo digo, pucha, Julio Guzmán ya se ha quemado 2 veces. Claro, o sea, pero existe el ego. Nunca olvides que existe el ego. Alan García también, a veces dijimos todo se quemó, pero estuvo ahí hasta que hizo y todo también se fue. Digamos, yo sí siento que lamentablemente Keiko ya ha perdido oportunidades. La confirmación de que haya una presión preventiva ahora en su contra va a enervar al fujimorismo, pero a no ser que sea Kenji, que yo creo que no sé si le interesa ser el candidato. La izquierda tendría que juntarse, porque Arana solo no creo que lo logre. Verónica Sola, con la aparición de Unión por el Perú, también va a bajar sus expectativas.
Ojalá el PP se repunte. A mí me parece que un partido que podría prometer cosas interesantes, como más formales, ¿no? Pero el FREPAP, no sé quién es su candidato presidencial, Atahualpa sí, pero ya no está. Entonces, y pensando, por ejemplo, bueno, ya dijimos el fujimorismo, no sé, contigo. Alianza para el Progreso. Yo contigo, o sea, fue los resentidos de PPK, ¿no? No sé, que si su presidenta sea Mercedes Arauz, no sé. A no ser que se vuelva candidata presidencial Urresti. ¿De qué partido? El nacionalismo no ha postulado en esas elecciones, pero en teoría todavía existe también. Claro, ¿no? Perdió inscripción, ¿no? Todavía no. Sí, porque no ha postulado. Y de ahí tenemos que, bueno, Nadine está con prisión preventiva, tiene impedimento de salida, Humala está como en proceso también, entonces... Toledo peor. O sea... Bueno, Toledo ya no creo que nadie quiera votar por él. Pero justamente creo que lo que vamos a ver ahora es cómo este Congreso tan disperso, a ver si logra dialogar, a ver si logra debatir, ojalá, y luego plantear que avance hasta qué figuras van a ser de otros partidos posibles candidatos. También está difícil, ¿no? Y es esa sensación de que una vez más de repente tengamos que elegir entre el mal menor, en vez de lo que debería ser, que es construir perfiles que nos motiven a decir, oye, podemos hacer un cambio, ¿no? Y yo creo que también Vizcarra ya anunció que no va a postular, era un modelo de un gobernador regional ejecutor, ¿no? No sé si lo está haciendo lo mejor que puede, yo creo que sí, pero los resultados van a verse también a largo plazo, ¿no? Entonces tenemos que ver que el Congreso ha hecho su parte, pero cuando ha estado suspendido, el propio Ejecutivo ha tenido sus problemas, ¿no? Entonces, de repente, pensar en las reformas que están pendientes serían importantes. Ahora, bueno, lo que nos queda es, creo, no ser tan pesimistas y esperar, pues, al menos un tiempo a ver cómo se va manejando. Algo que es súper importante de destacar, justamente pensando en ser positivos, es que este Congreso todos deben tener presente de que es muy corto. Sí. Entonces, no te vas a sentar a pensar en la Ley General de Trabajo, que es urgente, pero no se puede hacer ahorita, claro, que es importante, pero no es urgente, la reforma del sistema de salud, que es importante, pero no es urgente, y que tiene que hacerse pensada con calma. Entonces, probablemente plantear ciertos debates va a ser importante que salga, pero hay que cerrar los temas que se quedaron abiertos, que son la reforma política. Que es lo principal. Sí. Y también hay un tema que de repente puede sonar mal que yo lo diga, pero todo el tema de la aprobación del matrimonio igualitario tampoco se iba a hacer este año y medio. Pero ahora con FREPAC... Por el tiempo. Por el tiempo. Y porque el debate necesita un consenso que probablemente los congresistas no estén dispuestos a llegar, ¿no? O sea, el fujimorismo no iba a votar, sabíamos que iba a estar presente. Entonces, ahí el tema es... También tú tienes que tomar una medida que la gente afuera apruebe, sin decir que tenemos que esperar que todos estén convencidos afuera, ¿no? Claro. Pero no iba a ser la bandera del debate del inicio, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy importante que haya en temas de fiscalización, en temas de, por ejemplo, trabajo empleo juvenil, en temas de medio ambiente, pensando que son cosas que a largo plazo deben ir mejorando, ¿no? Sobre todo nosotros los jóvenes que seguimos de este lado pensando que queremos tener empleo, seguir trabajando por el Perú, ¿no? Y cumplir las obligaciones que también tenemos. Bueno, ha sido casi una hora exacta, ¿no?, de conversaciones y para ver más o menos el panorama político. Para los que no creían, mira, por ejemplo, antes de cerrar con el FREPAC, el tema tiene 42.083 afiliados, 6 veces más que el Fuerza Popular, 5 veces más que el Partido Morado y 10 veces más que el Frente Amplio. Entonces, el FREPAC... Está ahí. Tiene su gente. Tiene su gente. Más de 42.000 que le gane a Fuerza Popular, te va a decir algo. Bueno, Freddy ya me dio la señal, ha sido un placer de verdad tenerte y gracias por tu tiempo, de verdad, por aclararnos unas ideas. Y nos estamos viendo el próximo domingo con otro podcast. Ya, unas últimas palabras de despedida. Ya. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me parece súper interesante conversar con ustedes. Me gusta, además que hayamos podido hablar sobre tantas cosas. Quiero también ser positiva con este congreso. Y bueno, los invito a seguir a Es Momento en el Facebook, en el Twitter. En nuestra página web es esmomento.p, pero tenemos además un blog de artículos que es politeama.p. Y bueno, yo creo que todos los peruanos tenemos que estar pendientes de lo que va a ser este congreso, tanto la reforma política como los demás temas que salgan. Y también los invitamos a seguirlos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, y también estamos en Twitter como Sin Refrito Podcast. Todos los domingos salimos y muchas gracias por escucharnos. Chau, chau. Gracias, chao.